Los martes son martes de poder hablar de justamente la salud mental y de poder hablar también de psicología. Y es por eso que convocamos a nuestra psicóloga, como ya la han bautizado por acá, a la psicóloga del rock. La invitamos, como siempre, a nuestra psico Karina Agüero, a quien le damos la bienvenida. Hola, Cari, ¿cómo andás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo va? Muy bien, todo tranquilo por acá. ¿Cómo va por allá? Igual, todo Igual. tranquilo, acá la mañana no arranca, está helado en Córdoba, así Sí. que... Ah, mira, pensé que era por acá nada más la cuestión del fresco, pero sé que es todo el país, ¿no? Pareciera ser que en todo el país, ¿qué te estoy diciendo en todo el país? Yo estoy en Córdoba y llego hasta Córdoba, no lo sé muy bien, pero acá por lo menos tenemos creo que no llegamos a los 10 grados todavía. Claro. Y llueve, que era Ah, más que necesario. está bien. Justamente Marquitos estuvo por Córdoba y dijo que se puso bastante intensa la lluvia durante estos días, que era necesario, Sí, pero que se puso intenso, ¿no? Sabemos que, sí, 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 sí. que la lluvia empieza a complicar un montón. Tuvimos, ¿viste esas tormentas de verano Sí, acá se dan sobre todo más que en el sur de la provincia, que se llueve todo en 5 minutos, se inunda todo y después se desagua y tenés 3, 4 días de un sol húmedo de terror, pero después vuelve a llover todo. Bueno, es medio como el clima sí. habitual nuestro de esta época, que lo Totalmente, mato. ¿no? Sí, sí, sí. Medio como también el clima, el clima general de muchos, ¿eh? Del país. Del país, totalmente. Venimos así, venimos, bueno, por lo menos venimos en sintonía con eso, por lo menos. Cari, quería arrancar este martes, Sí, esta columna, repasando un poco un tema que, bueno, estuvo en la agenda, producto de, bueno, primero por la figura, ¿no? De la persona que así es que es sí, bastante conocida. No sé si acá tanto en los oyentes de la radio, pero yo creo que más de uno debe haber escuchado en algún momento qué significaba Bandana, ¿no? Este grupo que surgió de un programa televisivo, de esos exacto. realities, donde, bueno, surgieron varias cantantes y se formó un grupo llamado Bandana. Bueno, dentro de Bandana hay una integrante llamada Lourdes, que se empezó justamente a hacer viral el pedido de su mamá, de que hacía rato que no la veía, no tenía contacto con ella. Finalmente ella sale aclarando en las redes sociales de que estaba bien, que no había ningún problema, Sí. pero se empiezan a conocer de fondo que ella había tenido una denuncia ya previa con su expareja, por violencia de género, y otra de las integrantes de las bandanas le había hecho justamente esta denuncia, una nueva denuncia a su ex pareja, porque aseguraba que la tenía, bueno, privada de libertad. Sí, Finalmente, la justicia decidió irrumpir en el domicilio justamente de la pareja de Lourdes, le encuentra a Lourdes en buen estado y a partir de ahí se empieza a generar un ida y vuelta de distintas situaciones que tienen que ver con, bueno, primero qué pasaba con esta pareja de Lourdes, qué pasaba con Lourdes, por qué volvía a elegir estar con esta persona y a partir de ahí se desvirtuó quizás un poco, ¿no? La situación. ¿Por qué? Porque claramente hace un tiempo Lourdes viene batallando con el tema de las adicciones, ¿no? Hace tiempo, ella ya exacto. también lo ha planteado, que viene enfrentando situaciones muy complejas que derivan justamente del consumo problemático. Quería arrancar por acá porque el consumo problemático evidentemente está haciendo mucho daño, ¿no? Estragos. Exactamente, en el tejido social. Y hace unos días conocíamos un informe de algo muy grave que viene pasando. Nosotros siempre decimos que son cuestiones subterráneas que todavía no se empiezan a visibilizar, pero que están provocando daños muy graves. Y tiene que ver con el nacimiento de bebés que ya vienen con síndromes de abstinencias, producto de que sus mamás en algún proceso justamente de la gestación, lamentablemente han consumido algún tipo de droga. Quería que arrancáramos por ahí porque estaba bueno el planteo de decir, che, pará, porque se desvirtuó, ¿no? Lo que sucedió con la cantante. Sí, Se hablaba de violencia de género, pero en realidad acá hay otra cosa de fondo, ¿no? es un poco lo que conversábamos con vos ayer cuando armábamos el tema. Cuando sale a la luz el problema de Lourdes, la causa se carátula como un problema de violencia de género, que no está mal porque hay una situación de violencia de género, pero algo que se le cuestiona mucho a ella cuando el problema sale a la luz es por qué si ella ya se había separado y ya le había hecho denuncias previas, ¿por qué vuelve con él? Y la respuesta a la pregunta es porque como detrás hay un problema de consumo,
y por lo general el consumo de ella siempre ha ido de la mano de esta pareja, vuelve porque el problema es el consumo, no necesariamente el amor ni la necesidad de ella de estar con él. En Argentina estamos teniendo un problema muy, muy grave con los consumos de sustancias. No solamente porque tenemos una ley de salud mental que no colabora a los procesos terapéuticos, sino porque hay una crisis enorme, tanto de salud mental como financiera en el país, que está haciendo que hay muy pocos recursos para trabajar, pero hay mucho acceso a las sustancias y mucha necesidad por consumir. Y un poco a mí lo que me movilizaba del caso era eso, ¿no? Que se estuviera hablando tanto de la violencia de género, que insisto, no es menor, pero no se habla del consumo. Vos sabés que anualmente el Cedronar arroja sus estadísticas que hablan de cómo ha ido creciendo los niveles de consumo en nuestro país a lo largo de cada año. Y las estadísticas del 2024 arrojaron que a lo largo de todo el año pasado el consumo de sustancias en nuestro país se incrementó en un 62%. Eso quiere decir que más de la mitad de la población, Bruno, del año pasado consumió al menos una vez alguna sustancia ilegal, específicamente marihuana, alcohol, cocaína y en cuarto lugar sustancias psicoactivas. Esto es re grave. Cari, ¿hay algún tipo de factor que explique esto? Mira, vos decís el incremento del consumo. Claro, ¿por qué ha ido incrementando con el paso del tiempo? Hay varios. Hubo una explosión en los niveles de consumo que se dio a colación de la pandemia, a colación del aislamiento que la pandemia trajo, las soledades, el que muchas personas vieron sus vidas paralizadas, vieron que sus negocios se venían abajo, sus parejas se venían abajo, se encontraron aislados adentro de su casa, sobrevinieron tristezas, depresiones, traumas no atendidos en su momento, que en ese momento se abordaron a través del consumo de sustancias. Una vez que fuimos saliendo, todos pensamos que esos niveles de consumo un poco iban a bajar cuando todos volviéramos a la vida activa y eso no sucedió. Porque después de eso lo que se instaló es el aislamiento y la soledad que trajo la tecnología, más un mundo que nunca dejó de estar en crisis. Después de la pandemia se instalaron las guerras Rusia-Ucrania, Israel-Palestina, las amenazas constantes de guerra, países que fueron siempre muy estables financieramente, como España, Estados Unidos, de repente se encontraron transitando crisis financieras que hicieron que se desestabilizaran los mercados y eso a nosotros nos impacta también. Entonces se instaló en el mundo en general una inestabilidad que nuestras cabezas no estaban listas para transitar. No tenemos por ahí todos los recursos necesarios para acomodarnos a este nuevo mundo. Entonces, bueno, el consumo viene siendo como una alternativa de solución. Sobre todo en la población entre los 18 y los 24 años, que son una población que está preparándose para salir al mundo, hacer sus primeras elecciones vocacionales, primeras parejas estables, y se encuentran que lo que tienen que salir es este mundo que de lindo está teniendo muy poco. Entonces, claro, se incrementa más la necesidad de desconectar, de sentirnos que nos descomprimimos de alguna manera, de sentir que por un rato dejamos de sentir presión, estrés, tensión, incertidumbre, y querramos o no querramos, las sustancias un poco de ese fin colaboran. Claro. Ahora en esto, Cari, siempre lamentablemente el grupo más afectado, y quiero que esto me lo corrijas o no, ¿no? Pero el grupo más afectado lamentablemente siempre son los adolescentes, ¿no? Claro. Los adolescentes. ¿Por qué se da justamente en adolescentes? Porque son el grupo etario que tienen menos recursos psicológicos para poder enfrentar lo que pasa. Recursos psicológicos hace referencia a la capacidad para pensar lo que está pasando, una capacidad que por ahí se desarrolla a partir de la experiencia vivida. Recursos psicológicos hace referencia a valores establecidos y que uno los tiene firmes y bien elegidos. Otros recursos psicológicos son mecanismos de defensa adultos que a mí me permitan poder sentir que puedo con lo que la realidad me propone. La adolescencia es una etapa de la vida en donde todos esos recursos
todavía hay un combo imperfecto entre recursos infantiles y recursos adultos que todavía no están del todo formados ni del todo instalados, entonces no hay mucha estabilidad emocional para sentir que puedo con un papá enojado, puedo lidiar con un país en crisis, puedo lidiar con una exigencia social con la que todavía no me siento listo para estar a la altura. Entonces son una de las poblaciones psíquicamente más vulnerables. Y sumarle a eso, Bruno, que hoy vos salís a la calle. No, mentira, no necesitas ni salir a la calle. Con tener Telegram instalado en el celular, accedes en 2 segundos a miles de cuentas que te ofrecen llevarte a tu casa las sustancias, porque hoy hay cuentas hasta organizadas por barrios, a donde te bajan la info de a quién le tenés que escribir para pedirle flores, pastillas o lo que quieras. Entonces, bueno, a ver, tenés el problema instalado y tenés una solución alternativa que no es la mejor, pero es solución, y bueno, vamos por esa. Ahora, teniendo en cuenta justamente que son los más jóvenes, los más chicos, evidentemente también hay un rol por parte de los padres para, bueno, tratar de acompañar, ¿no? En esta situación. ¿Cómo hace un papá que no tiene, un papá o una mamá, que no tiene los recursos suficientes como para poder acompañar ese proceso que está atravesando el hijo? ¿Cómo colabora? ¿Cómo ayuda? Porque yo me imagino que debe ser una situación bastante desesperante, ¿no? Como padre, como madre, saber que tu hijo estaba bajo eso. Lo que pasa, ¿sabes qué pasa, Bruno? Estamos viviendo un tiempo en donde los papás estamos insertos en la misma dinámica. Somos nosotros los que nos estamos llegando a fin de mes, somos nosotros los que estamos agobiados de ver que todo es violencia, somos nosotros los que estamos ahí viendo que tenemos que ver cómo hacemos con nuestra angustia, porque somos profesionales que no estamos pudiendo ganar para darles de comer a nuestros hijos, somos trabajadores que estamos viendo que el esfuerzo que hacemos no nos permite poderlos abrigar, somos adultos que estamos viendo que el mundo está cada día más inestable y tenemos que ver cómo los preservamos a ellos de algo de lo que no nos estamos pudiendo preservar nosotros. Entonces, hoy yo creo que estamos en una instancia, y esto sin intentar sonar tragicista, en donde estamos un poco todos más o menos a nivel psíquico en la misma. Entonces se hace más difícil poder lidiar con cómo acompañamos a estos hijos a salir de esa situación de consumo en la que están. Sumémosle que el Estado no colabora porque los recortes son en salud, los recortes son en discapacidad, los recortes son en los servicios que históricamente existían para poder acompañar los tratamientos por consumo de sustancias. Entonces estamos como bastante cercados por esta problemática. Aún así, es importante que sepan que sigue existiendo en cada provincia grupos que de manera solidaria acompañan a las familias en los procesos. Por lo general se tratan de personas que han tenido historias de consumo y post-rehabilitación deciden armar instituciones a donde ellos acompañen familias y adolescentes. Están los grupos Nazaret, está el grupo Estoy con Vos, están, bueno, ahí en Neuquén está el grupo Las Resilientes, sí, que es un grupo que está acompañando a mujeres embarazadas y en situación de consumo a lo largo de todo el embarazo para que sus bebés puedan nacer sin rastros de sustancia en el organismo. Hay mucho grupo solidario hoy que está colaborando y que en cada provincia tiene su propio nombre y su propio sistema organizativo, por supuesto no sostenido por el Estado, ¿verdad? Totalmente, ¿no? Y eso justamente ayer también mientras tratábamos de poder encontrarle la vuelta también a esto que disparó el caso de Lourdes, mencionábamos esto, ¿no? Lamentablemente también nosotros a lo largo de estos programas hemos mencionado que cuando el Estado no está, quien ocupa esos lugares pasan a ser otras organizaciones que en siempre este caso... hay alguien. Exactamente, sí. Porque en algunos casos, afortunadamente, están, no sé, grupos religiosos que a través de sus iglesias realizan distintos trabajos, pero lamentablemente también está el narcotráfico, ¿no? Que está al día, que de hecho hemos visto justamente con el caso del triple femicidio también cómo se van manejando estos grupos de narcotráfico. Quería apuntar... Pero que es algo, Bruno, discúlpame que te interrumpa, pero es algo que ha existido siempre. Totalmente, el narcotráfico sí. existió todo
Y yo lo que a mí me parece que está bueno que en esto rescatemos dos cosas. Por un lado, el caso de Lourdes puso sobre la mesa la historia de la violencia de género, lo cual está bueno, pero no es suficiente, porque también pone sobre la mesa el problema que tenemos en Argentina respecto del consumo de sustancias, que es algo de lo que nos distraemos y no hablamos. Pero por el otro lado, es importante que rescatemos esto otro. Cuando el Estado no está, siempre hay alguien que ocupa el lugar. Así como por momentos aprovecha el narcotráfico el hueco que el Estado deja para hacer crecer más sus redes, también hay grupos de personas que pelean en contra de eso. Existen un montón de grupos hoy que están tratando de colaborar en la causa de pelear en contra del narcotráfico, ayudando a mujeres embarazadas, adolescentes y grupos familiares a salir del consumo. Es re importante que nos animemos a asesorarnos, ¿no? Que nos animemos a salir a la calle y decir, che, tengo un problema de consumo instalado en casa, compártanme información de qué hacer con esto. Digo, vos estás en Neuquén, Bruno, ¿vos sabías que existían las resilientes? Sí, totalmente. Bueno, Un grupo que viene laburando hace bastante tiempo. Exacto. Y que necesitamos presentarlas, mostrar quiénes son, que la gente se entere a dónde están, dónde se las encuentra, porque aquella familia que tiene una embarazada en su grupo con un problema de sustancias, acá tiene una solución de alguien que les puede dar una mano para sobrellevar ese problema adelante. Entonces necesitamos hablar de estas cosas, poner estas palabras sobre la mesa, porque si no queda esta sensación, Bruno, de que si el Estado no está, quedamos desamparados, y no es así, gracias a Dios no es así. ¿Qué pasa con esto, no? Porque dentro de las familias también empieza a ser como un poco tabú, ¿no? Saber que dentro de la familia tenés un integrante que tiene problemas con el consumo. ¿Qué pasa también ahí con eso, no? Porque, bueno, ir en búsqueda de ayuda también es un poco complejo teniendo en cuenta esto. Es decir, ¿cómo le cuento yo a mi vecina o un amigo o una amiga que tengo a mi hijo que lamentablemente está bajo las adicciones? A ver, por un lado lo que sucede es que a veces lo tabú tiene más que ver con que si yo lo nombro me tengo que hacer cargo. Si yo cuento que tengo un hijo, una hija que ha empezado a consumir, automáticamente eso me pone en el rol de que, me tengo que hacer cargo de que tengo un problema instalado en la familia. La mayoría, lo que por lo menos en la clínica se escucha es el papá o la mamá que dice, no, bueno, pero es consumo social, es cuando se junta con los amiguitos. O esta otra frase que es, el problema son los amigos, ¿no? Mi hijo se junta con gente que no está buena, que no me gusta. Bueno, a ver, pero pará, porque yo me puedo juntar con gente que no es muy agradable y no por eso voy a terminar haciendo lo que hacen los demás. Claro. Les cuesta mucho asumir que el problema de consumo es un problema del grupo familiar, que donde hay alguien que consumió, no solamente es que hubo alguien que ofreció, hay un alguien que está necesitando, que está transitando por alguna situación que todavía no la ha puesto en palabras y de la que está necesitando evadirse y por eso accede a consumir. Entonces, necesitamos entender que el problema de consumo es un sistema de todo el grupo familiar, por exceso de presencia, por ausencia, por falta de diálogo, por falta de vínculos presentes, conectados, reales, se termina cayendo en el consumo. Entonces, lo ideal, lo que siempre sirve es que todo el grupo asista a un proceso terapéutico en donde se acompañe a quien consume a poder dejar de consumir y al grupo familiar a revisar cuáles fueron las cosas del sistema que funcionaron mal y derivaron en el consumo. Cari, hay como un incipiente movimiento de consumidores, por ejemplo, en este caso yo hablo del cannabis, ¿no? De la marihuana, o de que son consumidores, pero que plantean la idea de decir, che, loco, ¿qué onda que estamos consumiendo? ¿Por qué no reducimos los consumos? Es como que empieza a haber un cierto cuestionamiento, en este caso solamente con la marihuana, no lo he visto con otras sustancias, ¿no? Pero hay como un movimiento de desintoxicación también, ¿no? Que por lo menos lo he visto yo bastante en las redes, con algunos influencers, con algunos creadores de contenidos que, bueno, admiten haber pasado justamente por la etapa del consumo y ahora es como que, che, loco, fíjense que no está tan bueno como si parece ser que las modas nos venden, ¿no? El consumo de cannabis. ¿Qué pasa ahí también? ¿Hay una cierta conciencia o es simplemente una moda de, bueno, a ver si la pego también por acá con este contenido?
Me encantaría decirte que es una conciencia, pero no. Hay una cuestión que tiene bastante que ver con una moda. Hay toda una generación que es la que hoy está más en boga, que es esta generación de los grupos entre los 18, 19 y los 20 algo, 25, 26, que son una generación que empiezan como a tener muy presente la importancia de la salud mental para el bienestar general de la persona. Todavía no se termina de instalar esa conciencia como una elección de vida, como una cuestión ética de, yo quiero llegar a viejo y quiero llegar sano, entonces tengo que arrancar cuidándome hoy, pero yo creo que va para ese lugar. Por ahora todavía está instalado medio como una moda, eso de meditemos, fijémonos lo que comemos, lo que consumimos, hablemos de microbiota, hablemos de el consumo de alimentos que químicamente nos hagan bien para poder estar mejor. Claro. Y entre esas cosas está dejemos de consumir cosas que nos intoxican el organismo, entre ellas las sustancias. Pero en paralelo son una generación a la que les cuesta mucho estar conectados, estar cara a cara con el otro, encontrarse, escuchar al otro, transitar angustias, tolerar ansiedades, enfrentar miedos. Por eso digo que todavía está instalado como una moda, porque todavía hay muchas decisiones que van tomando que tienen que ver con preservar el cuerpo, pero les cuesta hacerse cargo de su emocionalidad. Entonces, bueno, se terminan deprimiendo, terminan consumiendo ansiolíticos. Yo creo que tiene que ver con la transición en la que estamos, porque hace poco se empezó a hablar más en serio de salud mental y de hablar de las distintas problemáticas que abarcan la salud mental, lo difícil que es la diaria en el vivir y construir vínculos y sostenerlos en el tiempo. Entonces, yo creo que si seguimos por este camino, eventualmente vamos a terminar construyendo algo distinto, mejor y más sano. Pero bueno, por ahora ellos están haciendo la movida, que eso es re importante igual. Claro, suma, a pesar de que no sea un montón, sí. Claro, va sumando. Sí. Cari, aquella persona que de repente se topó con esta columna que estuvo escuchando, que de repente le resuena algo, ¿cómo puede hacer justamente para ponerse en contacto con vos, para hacerte algún tipo de consulta? Me pueden encontrar, si quieren, en Instagram como @psicoconcanas. Si quieren comunicarse de manera personal conmigo, a través de la bio de mi Instagram, tienen el acceso a mi WhatsApp, así que me buscan ahí, me pueden escribir y cualquier cosa yo quedo a disposición. Cari, como siempre, las gracias y el agradecimiento por poder traer estos temas, por poder darle también un poco de contexto, darle un poco de forma, ¿no? También ante tanta desinformación que anda dando vuelta, infoxicación también, ¿no? Que estamos consumiendo constantemente, poder hablar de esto también es súper importante. Cari, el abrazo para vos y el deseo de una buena jornada. Igualmente, que tengan una buena semana todos por allá. Nos vemos. Karina Agüero, nuestra psico del rock, pasando por la mañana de No La Ven. Bueno, qué importante poder hablar también de los consumos problemáticos que van generando graves problemas, ¿no? El disparador fue este tema, ¿no? El de esta música cantante, ex bandana, que, bueno...